Gloria a Dios. Ha sido un día esplendoroso. Cuando nosotros nos dedicamos a las cosas de Dios como tienen que ser, todo en la casa se empieza a poner en orden. Habrá pequeñas escaramuzas y diferentes inconvenientes, pero todos están vencidos, porque quien pelea la batalla por nosotros se llama Dios. Así que es importante que el principio esté establecido claramente en nosotros para que obtengamos esa bendición, porque nosotros abrimos la capacidad de que el poder de su presencia cambie todo en nosotros. Precisamente de eso se trata la predicación de hoy, el poder de su presencia. Sí, quiero dárselo con slide, así que tome papel y libreta para que pueda aprovechar el máximo de lo que se va a estar hablando. Fíjense que Dios da una oportunidad a nosotros de poder vivir consagradamente en su presencia. Y la palabra dice que le adoremos en espíritu y en verdad, porque a tales Dios está buscando. Por lo tanto, Él nos da la oportunidad suprema de que podamos hacer real en el mundo terrenal que vivimos el poder de su presencia. Y es interesante que Él ha depositado ese poder en nosotros a medida que le conocemos, a medida que reconocemos lo que es el Calvario, a medida que sabemos lo que significa la cruz del Calvario realmente. Y usted va a decir que esto suena muy trillado, pero si nos profundizamos en lo que es la cruz del Calvario, nos vamos a dar cuenta que tenemos un profundísimo desconocimiento de esta verdad. ¿Y por qué digo profundísimo? Porque carecemos de la fe necesaria para establecer el poder de su presencia en nuestra vida. Muchas veces los vientos del mundo nos sacan de la coidonía de Dios, las situaciones nos doblegan a hacer las cosas que este mundo quiere y no podemos permitirle eso, porque el poder que radica en nosotros es mucho más grande que todo lo que usted pueda ver, pensar, escuchar y oler. Así que cuando hablamos del poder de su presencia y sabiendo que Él busca a tales adoradores en espíritu y en verdad, tenemos que reconocer que el poder de su presencia es más allá de lo que nuestra capacidad intelectual, que es el 10% del cerebro, puede entender. Cuando entronizamos su poder, escuche esto bien y que le quede bien claro esto desde ahora, nuestra capacidad de entendimiento aumenta. Le hablaba yo a los pastores la semana pasada que habían estudios, y creo que también lo dije aquí, que es que no puedo ubicarme con esas dos columnas en el medio. Ustedes me ven aquí. Hablaba yo lo siguiente, le decía, los estudios de PET-CT scan, que son estudios termográficos para determinar las imágenes del cerebro y todas las áreas del cerebro, denotaron algo muy interesante que muy poco se habla en las iglesias. Y es que mientras el creyente está hablando en el espíritu, la imagen del PET-CT scan, que se mide por calor, queda desactivada por completo. Interesante, ¿verdad? ¿Y por qué queda desactivada? Para que Dios pueda operar en el poder de su presencia a través del creyente. Quiere decir que Él en nosotros quiere hacer el poder de la presencia sin que medie el intelecto, nada más que la fe creyéndole en Él. Para que usted no sea parte cognitiva ni intelectual de lo que Él quiere hacer. Por lo tanto, Él borra la imagen para que usted no pueda grabar lo que Dios quiere hacer y no se acostumbre a hacer lo mismo, porque Dios no hace dos cosas iguales. Por eso a tales adoradores son los que Él está buscando, que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y cuando Dios quiere operar a través de nuestro espíritu, toca nuestra alma, pero no tiene poder cognoscitivo usted de lo que está haciendo. Porque ese es exactamente el poder de la presencia de Dios. Cuando Dios usa los dones, no lo está usando usted, sino Dios a través de usted. Quiere decir que Dios necesita, requiere y demanda que su creación le sirva en espíritu y en verdad. Qué interesante, ¿verdad? Hay una congruencia científica entre la Biblia y lo que el hombre pobremente puede descubrir, porque todo está escrito en la Biblia.
mucho más allá que el conocimiento científico. El conocimiento científico nos sirve a nosotros para entender un poquito a Dios. Pero Dios es el Dios de la ciencia y de toda creación. Por lo tanto, cuando Él está depositando los dones en los creyentes y lo está usando ¿para qué? Para Él manifestar su gloria, su poder y su autoridad. Porque nosotros en sí mismos no tenemos ni poder ni autoridad, y mucho menos gloria. Pero Él sí tiene poder, autoridad y gloria. Entonces, cuando nosotros nos prestamos en la limpieza depurativa de nuestra alma, porque hemos vivido en el poder de su presencia, limpiándonos en santidad, obedeciendo, orando y haciendo todo lo que Él nos manda, entonces nosotros estamos disponibles para ser usados conforme Él quiera. Entonces, cuando entramos en esa dimensión espiritual de sometimiento a Dios, en plena humildad y mansedumbre, entonces empezamos a ser usados. Mientras tanto, funcionamos en el intelecto de cómo le agradamos a Dios, de cómo nos vemos más bonitos, de cómo nos vemos más santos, de que no hago esto, nos aplicamos leyes. La autoridad no está en la aplicación de leyes, sino en el someterse a lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, la parte científica demuestra que nuestro intelecto es un impedimento para lo que Dios quiere hacer. Si nosotros nos sometemos a la voluntad de Él, y como yo siempre le digo a ustedes, nos cortamos la cabeza intelectualmente para confiar en la santidad del poder de su presencia, entonces nosotros vamos a caminar en autoridad y poder para cumplir lo que Él quiere que cumplamos. Por eso digo que muchas veces la iglesia carece de este conocimiento y quiere agradar a Dios a su manera y forma, y Dios no funciona en la manera y forma del hombre, sino en la manera y forma que Él estableció con su palabra, y como está escrita, inalterable, hace más de 2000 años, se va a cumplir en nuestra vida, si nosotros lo permitimos. Porque si nos oponemos, no lo vamos a permitir, y entonces nunca vamos a vivir en el poder de su presencia. ¿Pueden apagar el celular, por favor? Pónganlo en silencio y después le contesta, porque la información que hoy usted va a recibir aquí es extraordinariamente importante y las tinieblas no va a querer que usted escuche esto que va a recibir. Y es importante que usted lo atesore para que pueda crecer y desarrollarse conforme a la voluntad del Padre. ¿Todos me ven aquí? Muy bien. Pues de manera introductoria quería traer el poder de la presencia para que usted pueda entender de qué es el tema que vamos a hablar, porque Él quiere que nosotros aprendamos a caminar en el poder de su presencia. El poder de su presencia en nosotros requiere un sometimiento absoluto. Oiga esto bien, de su voluntad en nuestra vida. No es usted escoger lo que mejor le parece, o usted escoger lo que a mí me gusta, o usted escoger lo que quiere escoger. No, no se trata de eso. Porque dígame usted, si usted tiene un trabajo y usted va a hacer lo que a usted mejor le parece y el jefe le dio unas instrucciones y usted va a hacer lo que mejor le parece, ¿cómo usted va a ser próspero en ese trabajo? De ninguna manera, diría Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos que entender que el mundo va a ser un obstáculo para que usted no viva en el poder de la presencia suya. Le decía yo a los alumnos de la clase ahorita que estuvieran muy pendientes a esto, porque siempre que usted va a hacer algo para el Señor, y cuando entra a orar, siempre lo primero que suena es el celular. Porque el celular lo usa las tinieblas para interrumpir el pensamiento que quiere el Señor darle a usted a través del conocimiento de su verdad. Si usted está ligado al celular, como casi todos estamos, porque dependemos del celular, hermano, casi para todo, pues entonces Él va a usar esa herramienta para sacarlo del conocimiento de su verdad, y su verdad no lo puede hacer usted libre, sino mantenerle en la esclavitud del conocimiento de que tiene que usar el celular. Y póngalo usted en prueba, siempre que usted va a orar, siempre que va a orar por alguien, el celular va a sonar. Y la mayor parte de las veces usted lo coge y una llamada equivocada. ¿Quién levantó la llamada equivocada? ¿Quién? Las tinieblas. Y si no le suena el celular, le mete un pensamiento discordante para distraerlo de que a unos niños se le quedó prendida en la casa. O que las llaves de la puerta las dejó pegar. O que no aparecen las llaves. O el ticket de la luz que si no lo paga mañana le corta la luz. Le empieza a poner cosas que son distracciones que el enemigo usa para sacarlo de la coidonía de su presencia. Cuando digo su presencia es Dios.
Y usted me puede decir, Dios está en todas partes. Sí, pero yo le estoy hablando de algo más grande y de una conducta cultivada en el espíritu para el crecimiento de un hombre espiritual y una mujer espiritual. De eso es que le estoy hablando, del poder de la presencia. ¿Que Dios lo sabe todo? Sí, pero Dios quiere que tú también lo sepas todo lo que Él quiere hacer contigo. De eso se trata la predicación de hoy. Así que vamos a empezar con el Salmo 2, versículos 7 al 8. El Salmo 2, versículos 7 al 8 es un salmo muy poderoso porque está empezando a declarar lo que Dios quiere para su vida. Vamos a leerlo, Martica, por favor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Wow. Fíjese que aquí establece que las palabras decretadas, habladas, quiero decir, mencionadas, tienen una carga de poder y potencia. Y cobra existencia cuando es pronunciada por un creyente. Si usted analiza bien, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto tendrá límite. Los confines de la tierra. No tiene límite. Y la gente dice, yo voy a orar si Dios quiere. O sea que como que hay un acto de irresponsabilidad cimentado en falta de conocimiento. Porque tú no tienes que decir si Dios quiere. Tú oraste. Dios te dijo que sí. Créelo. Más nada. No se te llama a dudar, a ver si Dios quiere. Dios te dijo que te iba a sanar, créelo. Y espéralo. A ver si Dios quiere. Dios quiere establecer una duda. Y en la duda, Dios no está. La iglesia de Jesucristo, y no la de los mormones, porque esa no es de Jesucristo, aunque ellas dicen serlo. Ahí Dios no está. Es llamada a decretar la palabra. Y desatar la palabra tiene un poder extraordinario para que las cosas ocurran. Por eso tenemos que aprender a manejar la lengua. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero usted tiene un poder a través de la palabra que si usted se metiera en la profundidad de lo que Dios nos quiere enseñar, usted se diera cuenta que en las mismas palabras suyas el enemigo las usa para robarle la bendición. ¿Por qué? Porque después que la pide, si Dios quiere, pues ya estás dudando. Si Dios te dijo, ya es. Por eso usted me oye decir que Dios, hazlo como tú me dijiste. Y usted dice, pero ¿por qué él repite eso? Porque si él lo dijo, él lo hará. No es que si Dios quiere, ya él quiso. Les voy a explicar algo que la iglesia no tiene medianamente claro. Cuando él dice las cosas en el Cairo de Dios, ya es futuro, está hecho. Para él es una historia. Para nosotros es verlo materialmente. Cuando usted lo cree y le dice como yo le digo, hazlo como tú dijiste, yo le estoy diciendo, acuérdate papá, que tú lo dijiste, hazlo. No es que yo le esté dando una orden a él porque yo no soy quien para hacerlo. Yo le estoy declarando lo que él me dijo. Y a él le gusta eso. ¿Por qué? Porque él tiene memoria de todo y recordarnos de las cosas quiere decir que tenemos especial importancia a lo que él dice. Y le recordamos lo que hemos creído. Por cuanto entonces él hará. Porque su palabra no puede retornar atrás vacía. Y la palabra dice que prosperará para lo cual ha sido enviada. Y cuando usted lo dice y lo cree, lo reafirma. No le añada ni le quite, como él lo dijo. Es importante lo que nos está diciendo aquí. Y publicaré el decreto. Quiere decir, ¿qué es decreto? Algo que ya está hecho. O sea, la bendición que tú vas a tener ya está concedida. Pero está esperando algo. Que tú lo declares con tu boca. Creyéndolo en tu corazón y será hecho. Lo dice la palabra. Amén. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Quiere decir que naciste de nuevo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la herencia que Él tiene para ti sea otorgada en favor tuyo. Entonces te dice, pídeme y te daré por herencia ¿qué? Las naciones. ¿Quién puede heredar las naciones si no es un rey?
Un rey espiritual, un reino espiritual. Eso es lo que los judíos no entendían. Por eso buscaban un rey con espada, con escudo y con armas. Pero no entendían que el rey venía a desatar una herencia espiritual y como consecuencia la material. ¿Lo está viendo? O sea que cuando usted declara una palabra y lo cree, y ha sido la palabra que Dios le dio, usted la va a recibir porque esa es la herencia que Dios le dio. Y habrá quien le pueda robar la herencia suya. Usted no se la va a dejar robar. Pero la ignorancia, el no cumplimiento de la palabra, puede permitir que le roben la herencia. El no cumplir la palabra de Dios. El no obedecer a Dios puede hacer no solamente que le roben la herencia, que le roban hasta a sus hijos. ¿Me estoy oyendo? Sí, que le roban hasta a sus hijos. Por eso es importante, te daré por herencia a las naciones. Dice, y como posesión tuya, los confines de la tierra. O sea que no habrá nada sobre este mundo que tú me lo pidas que yo no te lo entregue. Eso va mucho más allá de las pequeñas cosas que vemos y alcanzamos a pensar. Es mucho más allá que eso. Mire, cójase de ejemplo sencillo y todos conocemos a David. David usó el poder de Dios porque declaró una palabra conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Cambió el rumbo de Israel, ¿verdad? Ante los filisteos cuando derrotó a Goliat. Vamos a verlo en 1 Samuel 17, 45 al 47. Déjame yo buscarlo también. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Ok. Entonces dijo David al filisteo, Marta. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Fíjense que si usted analiza bien este relato, y quiero desmenuzarlo un poquito para que todo lo tenga de ejemplo, usted se da cuenta que antes de que la piedra tocara la cabeza del Goliat, del gigante Goliat, antes que la piedra tuviera contacto con él, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Porque hemos leído, pídeme la herencia y hasta los confines de la tierra te la daré. David sabía eso. David tenía conocimiento y era salmista. Tenía conocimiento de que eso era así. Por lo tanto, si nosotros entendemos de dónde emana esa autoridad, también adquirimos esa autoridad para ejecutar todo lo que nos confiere a nosotros por herencia. La clave está en la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la clave. Si usted analiza en la profundidad, usted tiene la autoridad al vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es parte importante. ¿Por qué? Porque así empiezas a empoderarte de lo que Dios te quiere dar. Ahora bien, eso suena muy bonito, muy fácil, teóricamente. La clave es cómo yo hago eso. ¿Cómo yo hago eso? Para yo vencer como David venció el Goliat, que son tipologías de los problemas, las situaciones, las enfermedades, las dolencias y cada cosa que tenemos que enfrentar. Un breve y aparte le digo. Fíjese como el rey Saúl le quiso prestar la armadura a David para guerrear con el gigante que tenía armadura y estaba tapado por todas partes menos su frente. Saúl le dijo, usa mi armadura, y se la pusieron. Y le decía, me queda grande, no puedo pelear con esto. Se la tuvieron que quitar. Pero Dios estaba en el asunto de que no le sirviera la armadura. ¿Sabes por qué? Para enseñarnos que la verdadera armadura nuestra está en Él. Y por eso la armadura del rey Saúl no le sirvió. Tú no puedes pelear con la armadura de otro. Tienes que pelear con la armadura que Dios te da. Y Dios te la da en obediencia.
Por lo tanto, tienes que pelear con la armadura tuya en relación a Dios. Cuando tú eres obediente, tu armadura está íntegra. Yo no sé qué el martes si yo le expliqué, pero sé que en un momento dado lo dije, y fue aquí, que cuando usted no tiene bien la armadura puesta, su ángel está carente de esa armadura. Si usted no anda con la verdad, el cincho de la verdad que sostiene la armadura no está presente en usted. Y al no estar presente en usted, usted está derrotado antes de empezar. Porque tiene una hendidura grande que el enemigo lo puede tocar. Es importante que usted lo entienda. Porque yo no puedo decir Dios y Dios es bueno y adorar aquí, irme al parking allá, hablar palabras soeces y a pelear. Tiene la armadura rota. Por lo tanto, con una armadura rota o un arma que no esté afilada, usted no puede vencer si su espada no está correcta. Es necesario que usted aprenda a vivir correctamente en todo, no algunas cosas, en todo. Cada bala que usted use para destruir las tinieblas tiene que ser efectiva. Y para que sea efectiva, tiene que ser certero. Y para que sea certero, tiene que andar en obediencia. Eso de que yo lo hago on my way, no va a ningún sitio. En que usted le presenta excusa al Señor por esto, aquello y lo otro, no va a ningún sitio. Porque ¿sabes qué? El diablo también lo sabe. Si no es genuino, el diablo también lo sabe. ¿Y qué va a pasar? Está derrotado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Así que es importante lo que nos dice Romanos 12:14. Mira lo que dice Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Fíjate que el que te va a perseguir a ti es enemigo de Dios. Pero al perseguirte a ti, y esto yo quiero que usted lo vaya entendiendo, se convierte el enemigo amigo de usted. No es que usted va a bendecir al enemigo, pero tiene que bendecirlo en el sentido espiritual de que Dios resplandezca su rostro a su enemigo. Porque cuando usted va a bendecir al enemigo y no lo bendice, tiene que ser un tipo de oración de que Dios ilumine el conocimiento a él. No es que le bendiga la maldad, sino que ilumine el conocimiento de Cristo, la persona que está haciendo la maldad. Cuando usted ora en esa dirección, por supuesto, ya lo ha perdonado, obviamente, para poder orar así. Entonces, Dios toma hegemonía, poder y autoridad en esa batalla y las tinieblas son derrotadas. Porque no es en su fuerza, no es en su autoridad y en su poder, es en su fuerza, en su autoridad y en su poder. Por eso Él te manda que Romanos 12:14 sea un norte continuo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios va a usar todo lo que hay alrededor para llevarte al poder de su presencia. Si tú miras bien, el enemigo te está haciendo un favor. ¿O no es verdad? ¿Verdad que sí? Ah, pero entonces la enfermedad me está haciendo un favor aunque me duele. Sí, hermano, eso es lo que estoy diciendo. Porque eso te va a acercar a Dios. Eso te va a ceñir de poder y autoridad. Y eventualmente te la quitará. ¿Me está entendiendo? Así que no hay nada que la iglesia no tenga que pasar si está en obediencia a lo que Dios quiere hacer, que no te lleve a la autoridad máxima de poder. Porque Él quiere que los confines de las naciones tú los poseas. Ya Él dictó la palabra, la decretó. O sea, esto no es algo que va a pasar mañana, sino ya está hecho, porque el futuro de Dios es historia para el presente que vivimos. Amén. Interesante palabra, ¿verdad? Quiere decir que hay que elegir usar la lengua para dar vida y jamás nunca muerte. Si usamos la lengua para dar muerte, eso mismo vamos a obtener nosotros, muerte. Pero si usamos la lengua para dar vida, eso mismo vamos a obtener nosotros, vida. Porque al fin y al cabo, tú y yo somos producto de la creación de Él y Dios es en esencia amor. Por lo tanto, lo que puede y tiene que destilar de nosotros y de nuestra boca es el amor, cimentado en una verdad absoluta que se llama Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros practiquemos esto todos los días en nuestra vida. Y usemos la lengua para bendecir y decretar vida y jamás nunca maldición y muerte. Hay que aprender el arte de la bendición. Ahora bien, ¿por qué? Primero, que es mandato de Dios. La Biblia lo dice y lo establece bien claro. Y segundo, que al bendecir estás atrayendo
bendición para ti mismo y los tuyos. ¿Por qué? Porque según siembras bendición, eso mismo cosecha. Hay gente que tiene el poder de la lengua de desatar torbellinos y tormentas, y eso es lo que cosecha para su vida. Los creyentes no podemos ser así. Yo no puedo ir a hablarle mal a un hermano de la casa de lo que está ocurriendo y murmurar, porque eso es acarrear maldición para la vida misma de quien lo hace. No lo haga, hermano, porque usted se está maldiciendo usted mismo. Usted cree estar hablando de otro, pero está hablando de usted mismo. ¿Por qué? Porque usted mismo está cosechando lo que está saliendo por su boca. Si son sapos y culebras, eso mismo vendrá a su corazón y cada día estará más atado, con menos autoridad, viviendo dentro de la iglesia. Por eso la iglesia a veces carece de autoridad. Es importante que usted entienda este mensaje. ¿Por qué? Porque se trata de su vida, se trata de la autoridad y poder, se trata de vivir en la bendición suprema que Él nos quiere dar. Cuando usted verdaderamente entra en el camino correcto y conforme a la palabra de Dios vive, entonces Dios toma el control de todo. Mírelo en Deuteronomio 28:2, está aquí también. Bueno, vamos a pasar Proverbios 13 primero. Ahí, mira, tienes Proverbios. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Interesante. Fíjate que el proverbista nos está diciendo que si guardamos la boca, estamos manteniendo nuestra alma limpia. Pero si abrimos mucho nuestros labios, vamos a obtener calamidad. Lo que pasa es que la traducción no está bien clara aquí en español. Pero realmente lo que quiere decir el proverbista es que hablamos de más. Porque le estamos añadiendo cosas negativas en lugar de buscar cosas positivas. Por eso yo tengo un adagio muy bueno en la iglesia que siempre les digo a ustedes, y desde que empecé a pastorear la otra iglesia, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. No digas nada porque te estás ensuciando tu alma. Estás perjudicando a la persona que lo estás escuchando, te estás perjudicando tú mismo o tú misma, como sea, hombre o mujer, porque tú corres para todos lados iguales. Y al fin y al cabo el destruido eres tú, porque la obra de Dios no hay quien la tumbe. Él es Dios. Y Dios perseverará y triunfará. Apocalipsis lo dice claramente. Por lo tanto, nosotros tenemos que alinearnos a esa palabra con sabiduría. Temor a Dios, principio de toda sabiduría. Míralo lo que dice Deuteronomio 28. ¿Lo tienes ahí, Marta? Léalo, por favor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjate que Él está reafirmando lo que nos está diciendo. Y vendrán a ti sobre todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Pues no solo escucharla, sino obedecerla. Porque ¿de qué vale escucharla si no obedece? Si le dices, no te tires por ese barranco, porque aunque tú creas que lo puedes brincar, puede ser que te partan las piernas y tú dices, no, ya lo escuché, pero yo creo que, no, porque yo puedo hacerlo, no, porque yo lo he hecho, no, porque no me va a pasar nada. Ahí te equivocaste. Porque eso es desobediencia. Y tan pequeña esa desobediencia que le puede costar en acarreo su vida. Y estamos hablando de salvación. O sea que no es cualquier cosa. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Quiere decir que cuando nosotros obedecemos, las bendiciones que tú ni siquiera has pensado, lo que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, ni han escuchado, son las cosas que Él tiene guardadas para sus hijos. Mire esto, quiero hablarle de esto un momentito. A medida que nosotros vamos viviendo la vida en Cristo, se van descubriendo muchos misterios que no han sido revelados. Cuando yo empecé en el Evangelio, el arrebatamiento no era un tema primordial. Sin embargo, de 10 años para acá, o 8 años más o menos, ¿verdad, pastora? Más 8 años, ha sido prominente el tema del arrebatamiento, ha cogido vida. Y yo le preguntaba, Señor, pero ¿por qué tanta importancia? Y entonces Él me dijo, porque los tiempos se acortan, y por primera vez me dio la revelación de hace 3 o 4 años que lo grabé en televisión, cuando Él me habló de la parábola de la higuera. Quiere decir
que Él me está revelando, y a usted también se lo está revelando, que los misterios para este tiempo que no habían sido descubiertos se empiezan a descubrir ahora. ¿Y por qué? Porque Él es el Dios de los tiempos. Yo le he dicho a usted que los tiempos son cíclicos y que se vuelven a repetir. Y Él está ahora poniéndolo para los últimos tiempos para que estemos afinados con lo que ha de venir. Por lo tanto, la revelación de 10 años atrás, de 12 años atrás, 14 años atrás, 16 años atrás, no es la misma que la de hoy. Porque aunque estaba escrito, cobra vigencia esa palabra porque tiene vida. La palabra dice que es cortante, la palabra es una espada más cortante que 2 filos, que parte el alma y el espíritu y decirle toda intención y pensamiento del corazón. La idea es que podamos discernir los tiempos para que se inserte dentro de nosotros la palabra viva, atemperada a los tiempos que estamos viviendo. ¿Lo entendieron? Eso es lo que nos está enseñando. Y aquellos que están por internet pueden escribir, nosotros estaremos contestando las preguntas, porque por la palabra hablamos y la palabra se va a cumplir. Nosotros tenemos que estar pendientes a esto. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando y cada vez que usted se sale del ciclo del conocimiento, como un hijo de la casa debe tener, se sale del ciclo y no entiende lo próximo. Por eso es importante que continuamente usted venga, inclusive a las clases los martes. Haga un sacrificio. Si no puede venir, ahí está el internet grabado. Lo puede escuchar. Véalo. Y usted examínese que el tiempo no le va a dar para escucharlo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no quiere que usted se entere de la información que Dios le está dando a su pueblo. Por esto es importante que nosotros pongamos mucha atención a lo que Él quiere traer. Porque los tiempos son cambiantes y rápidos y Dios es el Dios de los tiempos. No se equivoque con eso. Él es el tiempo y también el reposo. Cuando nosotros entendemos esto estrictamente, entonces nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos están pasando en nuestra vida y muchas acusaciones que el enemigo nos trae a nuestra mente es por falta de conocimiento. Amós lo dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿sabe qué? Usted está en una iglesia que se dedica a enseñar la palabra. Aproveche y agárrese. ¿Cuánto yo hubiera querido cuando me convertí tener a alguien que me empujara de esta manera? Es importante. ¿Por qué? Porque usted va a crecer en la medida que se nutre del conocimiento de la verdad. Y cuando usted se nutre, usted se da cuenta que el tiempo que el mundo le quiere robar es su propia bendición. Porque la pelea es por las almas. No es porque si viene o no viene, si ofrenda o no ofrenda. Usted se busca el problema con Dios si no ofrenda. Yo no sé, yo no tengo que hablarle de eso. Eso es usted y el Señor. Pero cuando usted no se dedica al tiempo correcto, en el tiempo correcto, lo que Dios quiere hacer, usted está saboteando su propia bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir en la medida que usted cumple su palabra y el conocimiento de esta verdad te va a llevar a ¿qué? Adquirir lo que Él te prometió. Y sus límites dice hasta los confines de las naciones. O sea, pídeme por esa boca que hasta los confines de las naciones te daré. O sea que Él no tiene límites, los límites los ponemos nosotros por falta de conocimiento. Por eso yo le digo a usted que la iglesia cada vez tiene que ser más empoderada y también más rica materialmente. Y yo no soy pastor de prosperidad. Pero a causa de la prosperidad espiritual, usted lo va a ver materialmente en su vida. Si usted está pobre y no puede pagar las cosas, es porque está pobre espiritualmente. Porque las cosas corren primero en el espíritu y después las añadiduras. Y las añadiduras son las cosas materiales. Pero el mundo le quiere decir primero lo material y después lo espiritual. Entonces yo te voy a decir, vas a ser como Santo Tomás, ver para creer. Que mucho aprendizaje falta. Entonces eso no es fe. Porque si ya lo viste, ya no necesitas la fe. No, Dios no trabaja así. Dios trabaja con la fe. ¿Por qué? Porque quiere aprender a enseñar a su pueblo de que aprendas a obedecer en fe y decretes la palabra creyéndolo en tu corazón y será hecho. Y será hecho, tan simple como eso. Si nosotros no practicamos eso, hermanos, nunca vamos a vencer. Porque entonces no permitimos que Dios tome el control de lo que tiene que tomar y somos nosotros quienes tomamos el control y nosotros no sabemos las sazones de los tiempos ni las directrices posteriores a los tiempos. Así que solamente apenas sabemos un poquito del pasado y no lo entendemos bien y queremos tomar el control de todo. No, entréguelo. Usted no tiene el control de nada. Al Dios que usted le sirve es el Dios de los tiempos. Es el Dios de autoridad y de poder. En Él es que tiene que delegar y confiar, no cuestionar.
ni preguntar. Así que cuando no aplicamos esto a nuestra vida nos volvemos ignorantes y el resultado es vivir bajo los estándares que deberíamos de vivir. Y yo insisto en esto, la iglesia tiene que ser una iglesia poderosa espiritualmente y poderosa materialmente. Y si no lo es por falta de conocimiento. Y el conocimiento no llega y por lo tanto es desobediencia. Por eso Él te dice, cuando tú conoces mi verdad y no la haces, el no hacerlo se te toma de pecado. Porque Dios es un Dios justo. Él no toma por pecado a aquel que tiene desconocimiento. Ahora, si el conocimiento es expuesto, usted decide si lo toma o no. Vida o maldición. Bendición o miseria. Es lo mismo. Una cosa es resultado de lo otro. Porque Dios prospera a todos. Y Dios es justo. Dios no es injusto. Dios es justo. Que le quede bien claro que es así. Mire lo que dice Santiago 3:2. Mire detenidamente. Mire el poder que tiene la palabra. Léelo, Martica. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiere decir que como quiera que usted se cuide, habrá algún momento donde usted no pueda refrenar su lengua. Y ofendemos. Por lo tanto, el que logra la habilidad de poder controlar su lengua es varón perfecto. Y el único perfecto es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer para evitar eso? Preguntarle a Dios antes de hablar. Porque hay una gente que tiene una habilidad de meter la pata, abrir la boca y meter la pata 1, 2 y 3 veces, y 10 veces, y 20 veces, y 30 veces. Y no se dan ni cuenta. ¿Sabe usted que eso está escrito en el segundo libro allá arriba? Donde está escrito el libro de la vida es un libro, su nombre. Pero hay otro libro de los comentarios y las conversaciones que allí están escritas. Que es el libro de las memorias. Está allí escrito. Entonces, si nosotros tenemos ese conocimiento, ¿para qué hablar mal a otros? ¿Para qué murmurar? Tenemos que aprender de que cuando hacemos esas cosas contra nosotros mismos estamos actuando. Hay que aprender, porque es dañino, es destructivo y te saboteas tu propia bendición. Hermano, es importante que analicemos esto desde el punto de vista práctico. Así vamos a aprender a cuidar la forma de hablar, los comentarios que hablamos y las cosas que deseamos en nuestra mente que ocurran. Porque dice la palabra que Él conoce todos nuestros pensamientos. A Él, para Dios, no hay nada desconocido. Por lo tanto, no podemos tratar de fingir, jugar al Diosito, que me veo más bonito, para allí para acá, muchos saludos para allá, y después hablar de la hermanita, o del hermanito, o del pastor, o de la pastora, de que sea, es igual. El pecado es pecado. Y no se puede ser así, porque se está destruyendo su propia vida. Y nunca jamás será levantado ni prosperado en ninguno de sus caminos. No vamos a llegar a alcanzar lo que Dios nos quiere dar. Así que hay poder en las palabras que hablamos. Y hay que saber que nuestras palabras son constructivas o destructivas. No hay de otra. No hay palabra que se suelte a la atmósfera donde vivimos que no obre con un resultado. No hay palabra, no existe. Cuando David decretó la palabra, en la atmósfera ya estaba Goliat liquidado. Cuando usted habla maldición, usted se está aniquilando su propia vida espiritual. Y como consecuencia, al morir su vida espiritual, eventualmente su vida material también está muerta. Porque el resultado de lo que usted habla con la palabra está a nivel espiritual y si algún momento se va a dar vigencia es en el tiempo que usted menos se lo espera y cae la maldición para su vida. Pero nadie la puso, usted mismo la pronunció y vive bajo los estándares que Dios quiere establecer para su vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser prósperos en todos nuestros caminos, así como prospera nuestra alma, lo dice Juan. Y hay que practicar eso todos los días.
Todos los días, todos los días, todos los días. Así que cuando nosotros aplicamos esto todos los días de nuestra vida, el poder de su presencia está contigo todo el tiempo en todo lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque eres entonces limpio como la nieve, donde has permitido que el Espíritu Santo blanquee tu alma y eres entonces acreedor de que el poder de tu presencia mora en ti para guianza en todo lo que tú hagas. Y todo lo que toque os será prosperado. ¿No lo dice la palabra? Entonces, actuamos mal, desobedecemos, pero queremos la bendición. No, Dios no es pobre ni de Dios se burla a nadie. No sueñe con eso, ni de aquí a la luna, porque no va para ningún sitio. Dios trabaja de esa manera. Por lo tanto, tenemos que ser honestos y transparentes en todo lo que hacemos. Y si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón, porque perfecto nadie es. Dios perdona todos nuestros pecados, pero el acto de hacerlo es bien importante. ¿Por qué? Porque las tinieblas te están escuchando y mientras ellas te están mirando, también Dios te está mirando. Está diciendo, mi hijo se arrepintió y demostró frutos de arrepentimiento, ahora le voy a bendecir. ¿Por qué? Porque demostró fruto, oiga bien, frutos de arrepentimiento. Esto no es que me arrepiento hoy y mañana tengo la bendición. No. Dios no trabaja así. Dios te va a probar a ver si es verdad que eres obediente. Y te va a pasar por prueba. Y te va a pasar el guayito a ver si destilas fruto de bendición por tus labios. O destilas maldición. Así es. Porque lamentablemente la condición humana tiene que ser apretada como la aceituna en la prensada para ver qué aceite destila de su alma. Es así como Dios trabaja. Y cuando Dios te prueba, entonces pasará el tiempo para que seas guiado y moldeado, para que crees el andamiaje que va a sostener el poder de su presencia en tu alma. Para que sepas poder usar el poder de presencia de Dios sometido a la voluntad del Padre. Porque la gente ve la gloria, pero no sabe la historia. Su pastor y yo hemos pasado el Niágara en bicicleta y si tengo que volverlo a pasar para darle la gloria a Dios, lo hago otra vez. No tengo problema, porque sé en quien yo he creído. Y usted tiene que tener esa misma actitud. Pero la gente al primer ventarrón se están quejando y llorando en una esquina. Y empieza a hablar de la gente que no me quiere, que me tratan mal, que hablan mal de mí. ¿Quién te está hablando de las tinieblas? ¿Quién te está hablando de las tinieblas? Abre los oídos. Venga los martes para que aprenda de eso. Aquí se enseña. Y se enseñó este martes pasado también. Y el anterior también. ¿Para que qué? Para que se despierte el pueblo y viva sobre los estándares que el mundo vive. Usted y yo tenemos un poder sobrenatural, por lo tanto tenemos que vivir por encima de lo que el mundo vive. Usted tiene la autoridad y el poder para saber lo que va a venir y anticipar el futuro y no es Panasonic. Es Cristo en usted. A usted nada le puede sorprender porque usted está llamado a vencer antes de que ocurran las cosas, porque usted postula en el Tribunal Supremo donde determina lo que va a pasar en el futuro. Y le es revelado como hijo de Dios para que se prepare. Por lo tanto, usted está a la vanguardia de lo que ha de venir. Y antes que ocurran las cosas, usted toma las decisiones correctas. Y se prepara. Y cuando viene la situación, ya está preparado. Cuando vino María, no estábamos preparados. Él venía hablando ya de eso. Y pudimos repartir, ¿verdad? Y dar abundantemente a aquellos que no tenían. ¿Verdad? Pero ¿por qué lo pudimos hacer? Porque papá dijo y nosotros obramos en obediencia y no dudamos. Y los de la casa no les careció nada. Pudimos darle a otro. ¿Pero por qué? Porque obedecemos. Y tenemos que ser así. Porque es la manera que Dios le agrada. Y por supuesto es la bendición. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la ley espiritual en Gálatas 6, 7 al 8. Adelante, Martica.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que hay que declarar con nuestra boca el hecho de que somos bendecidos y que tengo más que suficiente. Y tú dices, pero es que tú no te das cuenta que tengo la nevera vacía. Tú no te das cuenta que yo no podía hacer compras. Tú no te das cuenta que lo que tengo son 40 pesos. Pastor, pero usted se da cuenta que lo que tengo son 3 pesos para gasolina y el carro está vacío. Sí. Todo eso puede ser cierto, no digo que no. Pero cuando usted declara con su boca que soy más que bendecido, es porque los secretos del reino le han sido revelados para mostrarse en su vida en medio de esa adversidad. Pero usted tiene que creerlo. Y más allá de creerlo, declararlo. Porque cuando usted declara con su boca, creyéndolo en su corazón, entonces será hecho. Así Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe y las cosas que nos sostienen a todos. Por lo tanto, requerimos fe, declarándolo en nuestro corazón. No es declararlo por declararlo, es que usted lo cree. Y acaso de lo que usted cree, las cosas van a surgir. Eso es lo que Él quiere, porque esa es la cruz realmente. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, es necesario que yo muera, pero yo volveré. Y ellos, pero ¿cómo? Pero que no entendían los discípulos. Sí, pero es necesario que yo me entregue al hombre. Pero ¿cómo va a ser? Y no lo entendían. Y la tercera vez volvió y todos se preguntaban unos a otros por qué él decía eso, hasta que lo vieron. Como no lo entendieron, no lo procesaron, porque no oraban, no podéis guardar ni siquiera una hora conmigo. La madrugada antes de morir, pues no podía tener el entendimiento, porque el Espíritu Santo iba en ellos y volvía, pero le hubiera revelado lo que había, no pudieron. Entonces, al tercer día en el aposento orando, tan siquiera todavía no habían tenido el conocimiento de que él podría volver, le dicen a la muchacha, que ahí está el maestro. No puede ser. Hasta que él entró al aposento donde estaban orando. ¿Qué nos enseña esto? Que la duda es semejante a la ola del mar, que no se puede estabilizar. Por lo tanto, la iglesia tiene que creer en fe el poder de la resurrección, porque la iglesia neotestamentaria, que es lo que estamos viviendo ahora, vive en el poder de la resurrección. Dice, pastor, pero ¿cómo va a ser? Sí, en ese cuerpo está viviendo en el poder de la resurrección espiritualmente, porque tú tienes el Espíritu Santo que va a ser levantado juntamente contigo y nos veremos en las nubes. Y vamos a entender entonces que vamos a las mansiones celestiales, porque lo que va a pasar aquí abajo, tú y yo no lo vamos a vivir, aunque lo vamos a ver de lejos allá. Y nos vamos. Eso es un privilegiazo, que tú y yo tengamos ese conocimiento. Y por cuanto lo hemos creído, conforme a tu palabra escrita está, se cumplirá. ¿O ha habido algo que en la palabra no se haya cumplido? No tenemos ninguna razón para dudarlo. Para el mundo ha levantado gente cristiana que dice que Cristo no viene. Porque se fue Gille, ya no viene. Oye, Gille era un hombre igual que tú y que yo. De esto estoy hablando del Creador. De lo que dice la palabra. Pero eso me lo están diciendo hace 50 años. Y tú te vas a quedar con esa aseveración de la mentira. ¿Sabes qué? Nos vemos, aquí yo no voy a estar. Puedes ir a mi casa a la iglesia porque yo aquí no voy a estar. ¿De verdad que tú crees eso así? No, yo estoy seguro. Se acabó la conversación. Así hay montones de gente. Montones. A mí lo que me da es un desasosiego que yo digo, pero ¿cómo es posible que este pastor me diga una cosa como esta? No estoy hablando de gente como es corriente, gente que está pastoreando, que es responsable de miles de vidas. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Porque si eso me lo dijeran en que no conoce Biblia, pues yo podría, pues está bien, hay desconocimiento. Pero una persona que está pastoreando, que tiene que haber estudiado la palabra, que está sometido a la obediencia de Dios, diga una cosa como esa, es triste. Muy, pero muy triste, lamentable. Y hay más gente así de lo que usted piensa. Mucho más gente. Así que hay que declararlo con nuestra boca, que tenemos más que suficiente para mi casa y para bendecir a otro. Ahora bien, cuando usted pronuncia esta palabra y la cree en su corazón,
Usted tiene que estar cimentado en el conocimiento de un amor perfecto que fue el que ejecutó Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él ejecuta ese amor perfecto en la cruz del Calvario y va en un cuerpo limpio, puro y sin mancha, a morir por nosotros, llevando todos nuestros pecados, enfermedades, dolencias y transgresiones, las llevó ahí. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ver que siendo puro, limpio y sin mancha, fue capaz de morir por una tunda de pecadores empedernidos, de transgresores, borrachos y adúlteros y fornicarios y todo lo que me quiera decir. Y se sometió allí y llevó la carga del pecado. Por eso, cuando está en la cruz del Calvario, antes de morir, minutos antes, dijo, Lama Sabactani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué te desamparó? Porque Dios no está donde es el pecado. Sin embargo, puso el precio de su Hijo allí para que llevara el pecado por ti y por mí. ¿Podrá haber un amor más grande que ese en el mundo? De ninguna manera. Como dice Pablo. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta cuánto violamos ese amor y no lo reconocemos cada vez que pecamos contra la palabra de Dios. No tenemos una reciprocidad de esa verdad en nuestro ser. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos a quién le servimos. No conocemos al que le servimos. Necesitamos más intimidad para conocerle a Él. Necesitamos más consagración con Él. Necesitamos mayor santidad, separarnos del mundo y meternos con Él. Como yo le decía, no me acuerdo, aquel que me preguntó para en la radio, me dijo, ¿de qué religión? No, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna religión. Yo hablo de una intimidad con Dios. La intimidad con Dios es lo que Dios quiere. Si nosotros entendemos la Biblia y nos metemos con Dios como tiene que ser, nos damos cuenta que la Biblia no tiene ningún nombre de religión. No existe. Habla de una iglesia universal, que es la iglesia católica, porque es el ecumenismo. Más nada. Y las iglesias que están allí, pero ninguna tiene un nombre de iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es una relación de intimidad contigo. Eso es lo que quiere Dios. Que tú te metas con el que murió en la cruz del Calvario. Y si entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando llevó todos nuestros pecados, dolencias, enfermedades y transgresiones, entonces somos recíprocos en ese amor y vivimos en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Mientras tanto no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos conocido verdaderamente a Jesús. Pero una vez Él pone el Espíritu Santo en ti, lo hace para que Él pueda manifestar su gloria en ti si tú te metes con Él. Entonces, cuando te metes con Él, los confines de esta tierra se te entregarán a medida que tú creces espiritualmente. Y los estándares en que estás viviendo serán superados a mayor gloria. Y vivirás cada día mejor, mejor y mejor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Denle el aplauso al Señor, claro que sí. Es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con la lengua y con lo que hablamos, porque la atmósfera en que vivimos está cargada de palabras malditas. Y la gente del mundo se encarga de maldecir la atmósfera donde caminamos. Pero tú tienes la autoridad para echar fuera ese tipo de atmósfera negativa y producir una positiva de mayor autoridad. Porque el diablo puede decir esto, aquello y lo otro con la gente, pero tú tienes la autoridad de revocar la obra de maldad y declarar la bendición que tiene el Señor para los fines de esta tierra. Y para la gente que ni siquiera todavía conocen la verdad. Pero ¿qué pasa cuando tú haces eso? Eso es como un boomerang. Tiras la palabra de bendición. ¿Y qué regresa para tu vida? La palabra de bendición. Concepto de siembra semilla correctamente y cosecharás semilla de bendición. Pero si siembras maldad, ¿qué vas a cosechar para tu vida? Si la autoridad que Dios te ha dado es para bendecir, ¿por qué la usas para maldecir? Entonces no tienes nada en tu vida, porque ciertamente lo que sembrara, eso mismo cosechará. Es importante que usted tenga cuidado con la lengua, porque la lengua se usa para bendecir y nunca jamás para maldecir.
Si a usted le dan la oportunidad de escoger entre el bien y el mal, siempre escoger el bien. ¿Por qué escoger el mal? Si escoger el bien es lo correcto. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Vamos nosotros a querer el mal para otro. Porque tenga coraje, porque no entienda, porque me enchismee, porque soy ignorante. Las razones que sean. Ninguna justifica hablar mal. Ninguna justifica que tú hables del otro. Ninguna justifica hablar mal de Cristo. Porque cada vez que tú hablas mal de un hermano o una hermana, estás hablando contra la creación que Él creó. ¿Me está oyendo, pueblo? Estás destruyendo la obra creadora del Redentor. ¿Tú crees que eso va a ser bueno para Dios? Tampoco para ti lo será. Porque Dios siempre va a ser Dios y Él va a cumplir su propósito, no matter what, no importa qué. Pero tú tienes que tener cuidado cómo usas la lengua. Porque hay gente que cosecha maldición para su propia vida y después dice que Dios no me escucha. No. Dios te escucha, pero la obra de maldad operó porque lo permitiste. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque eso va a una atmósfera. Mire cómo funciona esto. Usted habla la palabra, la que sea, buena o mala, va a una atmósfera. Y cuando usted obra en pecado, esa palabra se hace presente en el mundo material y va a hacer depósito en su alma. Y como resultado, eventualmente puede acarrear una enfermedad, un azote, lo que sea. Yo no quiero ni pensar en eso, pero va a ser malo. ¿Y qué pasa? Puede ser para usted mismo, pero puede ser para un hijo o una hija. Puede ser para una madre, para un tío, para un sobrino, pero es maldición. ¿Qué necesidad tenemos de caer en esa indiscreción, en esa insensatez, cuando tenemos el conocimiento? Entonces, si tenemos el conocimiento del bien y declaramos la palabra del bien, eso va a la atmósfera. Y cuando usted se mete con Dios o el familiar se mete con Dios, recibe automáticamente la bendición que ya ha sido desatada desde mucho antes de que confesara a Jesucristo como su Salvador. Hay gente aquí, hijos de pastores, que están recibiendo bendiciones ahora porque se salieron del camino y volvieron al camino y Dios le dijo, ahora te voy a bendecir. Y empieza a recibir bendición. ¿Pero por qué? No es que solamente estén orando mucha gente, es que esa bendición ya estaba porque fue desatada desde su abuelo, su tía, su sobrino, que eran pastores o eran creyentes o eran firmes en Dios. No sé, no tiene que ser pastor, puede pasar con cualquiera, porque la palabra fue soltada en la atmósfera y la palabra que tú sueltas en la atmósfera, oye, tiene nombre y apellido, porque cuando oramos, oramos con dirección y la dirección va hacia la bendición de la persona por la cual estamos orando. De la misma forma corre hacia el lado negativo lo mismo, que no voy a hablar de eso. Pero agarre lo bueno y deseche lo malo. Así que hay que tener cuidado porque esa atmósfera en nosotros puede abundar en potencia de autoridad y de poder para cosas buenas, pero puede abundar en potencia y poder para cosas malas. Nunca lo permita, porque eso es muerte. Mira lo que dice, mira lo que pasó aquí con Segunda de Reyes. Y es importante que entendamos esto. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Y dijo Eliseo entonces. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjense que aquí el profeta declaró bendición, Eliseo, declaró bendición de Dios y ocurrió. Por lo tanto vemos que la palabra profética cambia la atmósfera en que estamos viviendo. Por lo tanto cambió el sistema económico, ¿verdad? De todo, de toda la nación. Pero el oficial que estaba escuchando esta, que era un asesor del rey, no le creyó. Y al no le creerle, porque dudó de la palabra, automáticamente le dijo, pero no lo verá. Indica muerte. Indica muerte. Mira, hermano,
Puerto Rico puede pasar las pruebas que tenga que pasar, pero a ti no te faltará pan ni bendición en tu vida, porque tú le sirves a un Cristo vivo que suple. Y tú tienes que creerlo y vivir en esa abundancia de paz, de gozo y desatarla con tu boca. Y no importa lo que suceda, puede partirse Puerto Rico en 4 cantos, pero tu bendición no va a fallar. Y tu simiente no mendigará pan, porque Dios es Dios de toda creación y a los suyos guardará. Pero tienes que caminar en esa verdad absoluta, creyéndolo, obedeciéndolo, hablándolo, confesándolo, ayunando, orando. Y cuando tú caminas en esa dirección, hermano, se lo voy a decir así, es por obligación que eres bendecido. ¿Por qué eres por obligación? Porque decretaste la palabra, creyéndola en tu corazón, y ya eso estaba listo para desatarse de la atmósfera y materializarse en el mundo visible. Lo declaraste en el mundo invisible. No lo viste, pero lo declaraste, lo creíste. Entonces cuando lo necesites, descenderá y se hace visible. Dáselo al Señor. El poder de su fe. Él quiere que tú mantengas esa dirección. Y este ejemplo de Eliseo, de este soldado que no lo creyó, que era asesor del rey, murió sin ver la bendición. Nosotros como creyentes, conociendo las historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tenemos una bendición suprema. Porque podemos saber lo que va a acontecer y tomar dominio de la situación, porque Dios le plació revelarnos antes de que ocurriera. Por lo tanto, nosotros jamás estaremos perdidos. Nunca estaremos en desasosiego. La simiente jamás nunca bendigará pan. Y no quedará justo desamparado. Lo dice la palabra. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Las mismas palabras que el oficial decretó literalmente adoptaron la bendición para su vida de parte de Dios. Nunca jamás intentes abortar tu bendición hablando mal del otro. Nunca jamás hables lo que no tienes que hablar. Bendice quien está contigo. Si quieres maldecir, maldice el diablo. Pero a Dios nunca. Porque cuando tú hablas mal de alguien, estás hablando mal de la creación de Dios. Ese es un hijo de Dios y requiere tanto respeto como cualquier otro. Y si a ti no te gustaría que hablen mal de ti, no hables mal tampoco tú de nadie. Porque no haces nada con eso, te saboteas tu propia bendición. Y al sabotearte tu propia bendición, entonces vivirás en pobreza espiritual. Y como consecuencia, el mundo material también. Porque lo que desates con tu boca, creyéndolo en tu corazón, será hecho. Romano lo dice claramente. Así que este oficial se negó a estar de acuerdo con Dios, que tiene un plan perfecto siempre. Nadie se burla de la metodología que Dios tiene para sus hijos. Esa es la forma que Dios trabaja, no es la forma que la gente quiere ser. Tienes que someterte a la voluntad del Padre. Porque el sometimiento trae abundante bendición, porque eres obediente a lo que Dios quiere hacer. Cuando tú eres obediente, Él se encarga de pelear la batalla por ti y bendecirte en todos los aspectos de su vida. Veamos lo que hace el poder de la presencia posible en Números 14, 6 al 10. Martica, por favor. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión todos los hijos de Israel.
Tremendo. Fíjese que los resultados que obtuvieron los israelitas por no obedecer a Dios. Deambularon 40 años por el desierto. Ahora, ¿por qué deambularon 40 años por el desierto? Porque legislaron con su boca un exilio errante de desobediencia. Lo dijeron y lo hicieron. Por lo tanto, la murmuración que tuvieron ellos al ponerse de acuerdo en lo que estaban haciendo contra Dios es lo mismo que darle la espalda a Dios para su propia bendición. Y ciertamente no vieron la tierra prometida. Por lo tanto, podemos desprender del conocimiento que nos da esta palabra que hablar negativamente, no ser agradecido y murmurar es un resultado de la ignorancia y trae muerte por no querer obedecer. No haga eso usted en su vida. La ignorancia hace que no obedezcas a Dios y por lo tanto nunca tendrás éxito, porque no puede haber éxito si Dios no está en la ecuación de lo que tú haces. Y esto usted lo ve fácilmente en gente que tú dices, ha sido un éxito rotundo financiero. Ha ganado 40, 50 millones. Tiene un arsenal de 180 millones, 200 millones. Esta semana yo vi a gente así. Y yo le dije sencillamente, eso está muy bueno, pero te voy a decir algo. La palabra me dice que la verdad de la eternidad existe cuando promulgamos a Dios como nuestro Salvador y caminamos en las obras del Espíritu. Porque todavía no se ha podido comprar nadie el pasaje para allá arriba. ¿Y sabes qué me dijo? Tú habrás. Porque necesita una llave para abrir eso, se llama Espíritu Santo. ¿Sabe qué me dijo? Cuando venga de viaje. Así está el mundo, hermano. Así está el mundo. Así está el mundo, Mario. Y hay que esa gente, obviamente. Pero la ignorancia de tú sentarte en algo material para buscar la eternidad es un disparate. La eternidad no se compra con dinero ni con cosas materiales. Es más, la palabra dice que todo aquí desaparecerá, mas su palabra permanecerá. O sea que tenemos que estar cimentados en cosas correctas y de valor eterno. Y establecidas correctamente como Dios quiere. Cuando la persona habla de esta manera, son estrategias del diablo. Hay gente que dice, ay, yo no sé si Dios existe. Es más, el diablo no existe. Y se dice la primera mentira para afirmar que él existe. Eso es contradictorio, que usted me está diciendo, ¿no? ¿Tú crees que va a decir que Dios existe? Él mejor prefiere decirte que ni él existe ni el Dios tampoco para que te quedes con el diablo. No entiendo cuando vengas de viaje. Porque es que le voy a decir, dígame usted. Esto no, yo no puedo coger el brazo y torcerle a nadie, salir del corazón. Y ahí usted se da cuenta. Y no estoy hablando de un nene, estoy hablando de una persona madura mía. ¿Cuán desconocimiento hay en la iglesia católica que existe? ¿Por qué no hablan esta verdad? Y no es que yo lo diga de forma crítica, pero es que hay mucha ignorancia. Y se van a quedar porque traté de exponerlo a la verdad y la rechazó. No puede decir que no se le trató de decir. Y eso le es contado por deuda a él. No lo hago con ese propósito. Mi propósito era que conociera el Cristo de la gloria al cual le servimos. Ese es el propósito. Pero hay otros intereses mayores que Dios para su corazón. Y ese es el problema. Y estas son estrategias que usa la Satanás. ¿Para qué? Para que la presencia del poder de Dios entre en su vida. Ahora vimos en este ejemplo como que pudo haber durado, esta gente pudieron haber atravesado el desierto, los israelitas me refiero ahora, pudieron haber entrado en 2 semanas, tuvieron 40 años dando vueltas, porque cayeron en las propias trampas de Satanás al pronunciar las palabras contradictorias a propósito de Dios. Ellos pudieran haber conquistado este territorio, pero no le creyeron a Dios, mas creyeron las malas noticias por miedo. El miedo es algo que lo tiene que romper. A veces el miedo es paralizante. Y nosotros como creyentes no tenemos que tener miedo. Por eso usted me ve que yo le digo, el miedo tiene que tener de mi presencia. Pero yo digo de mi presencia es Dios conmigo, ¿verdad? No es que yo. Es el Espíritu Santo y su autoridad puesta en mí para echar fuera a los demonios. Por eso es que yo le digo, no tenemos que tener miedo. Pero hay gente que vive con miedo dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no conocen lo que Jesús hizo por ti.
No tienes que tener miedo, lo que vivir bajo el poder de su presencia en obediencia, y a causa de eso el miedo se va de tu vida, porque no todos son demonios. No todos son demonios. Muchas veces la gente tiene miedo por desconocimiento de la palabra. La gente dice, ay, pues viene una prueba, qué malo. No. La prueba es para crecer. La prueba es para cimentar el fundamento de la verdad. La prueba es para que te empoderes, posicionándote y posesionándote la posición correcta. Hay gente que huye. ¿Cuántas personas no se han ido de Puerto Rico? Cristianos. ¿Por qué? Yo les digo, me llaman porque me llaman para consultarme. ¿Tú te fuiste en obediencia a lo que Dios te dijo? Ay, yo le dije al pastor que me iba y me fui. ¿Cómo es posible que tú siendo cristiano, conociendo la verdad, camines en decisión de hombre? Pregúntate. ¿Estoy yo caminando en obediencia a lo que Dios quiere que yo haga o estoy caminando por el intelecto como me vaya? Keep on your mind. Pendiente en tu mente eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde el enemigo nos entrampa y nos embauca. ¿Sabe por qué me llamó? Porque no tenía una iglesia donde estar bien. Le mencioné 3 y me dice, ya he ido a las 3, pero no son guerreros. Ah, bueno, eso es lo que hay. Pero es que no enseñan guerra. Pues, mírate internet, ¿qué le puedo decir? Entonces, está insatisfecha la persona, pero está allí. La pregunta es, ¿te fuiste con el aval de Dios? ¿Te fuiste con la autorización de Dios? ¿O te fuiste porque esto está demasiado malo aquí? Pues entonces no está creyendo en Dios. No hay justo desamparado en su simiente mendigue pan, te lo dice claramente. O sea, yo te voy a prosperar donde quiera que estés, pero si estás donde yo te dije que estés. ¿Por qué? Porque todo el mundo entra en un tiempo sincrónico del tiempo. Esto lo explicamos profundamente y detenidamente los martes. Vea las clases si no lo ha visto. Ese tiempo sincrónico tiene su nombre, tiene su apellido y tiene su destino. Y usted está ahí. Al no entrar en el tiempo sincrónico, se sale de la rueda del tiempo usted mismo, porque Dios sigue en el mismo tiempo. Y al no tener el conocimiento, se sale del tiempo, entiende la bendición que tiene para su vida. Ni sabe esperarla, ni siquiera sabe orarla. Y mucho menos reprender al enemigo. ¿Por qué? Porque se sale del tiempo sincrónico que Dios tiene para su vida y no entiende lo que está pasando. ¿Y por qué no lo entiende? Porque no entró en el conocimiento pleno de lo que Dios quiere para su vida. Le decía yo que es importante que si usted está perseverando aquí, no se salga del tiempo de aquí de la iglesia, porque aquí Dios le está dando el mensaje conforme a lo que usted necesita. No se lo va a dar a la iglesia del lado, de más arriba. Es aquí. ¿Por qué? Porque Él tiene un tiempo sincrónico para cada hijo de la casa. Importante que usted lo entienda, porque si se sale de ese tiempo sincrónico a escuchar, déjame ver que este se mueve mucho y brinca esto y me gusta la musiquita. Y yo no estoy diciendo nada malo en eso, pero es allí que Dios le va a hablar. No, porque voy para el concilio de Cristo Indiclario, que es muy buena, la quiero un montón. Y esto está bien. Pero usted tiene una casa que viene aquí a darle pan de vida y sustancia de alimento espiritual. Y usted va a quererla coger en otro lado. Dios lo puede hacer. Pero créame, donde Dios le va a hablar más a usted, es en su casa. Es en su casa. Porque aquí es donde usted persevera y hay mucha gente orando por usted. No crea que es la pastora y llora, mucha gente orando por usted. Y usted va a recibirlo porque Dios lo quiso hacer así. Y es importante que usted pueda visualizar esto. Porque la gente es muy entusiasta y muy emotiva y Dios no está en las emociones y en el entusiasmo. Dios está en su verdad. Exclusivamente. Así que la palabra pronunciada no desaparece, sino que te persigue. Y acuérdate siempre de eso. Porque está en la atmósfera y en un momento dado, no importa la limitación geográfica, te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Yo quiero que... Este es el último slide, ¿verdad? Yo quiero que usted analice bien esto. El resultado de lo que le ha puesto ahí. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. Caleb es un hijo de Dios, ungido por él. Delante de Moisés. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Así que usted le tiene que decir a las tinieblas y toda entidad de oscuridad. Yo y Jesús
somos mayoría. Jesús, somos mayoría. Y más puede Él con nosotros que aquellos contra mí. Cuando usted entiende lo que Caleb le quiso decir al pueblo, es la respuesta contundente de reconocer al Dios que usted le servimos. Nosotros no tenemos ni que echar para atrás, ni dudar, ni dejarle espacio al enemigo, sino ir hacia el frente en todo momento y jamás nunca ser detenido, porque la victoria, aunque usted no la vea, ya está concedida. Pero si usted no la declara, no. Amén. Déselo grande para el Señor. No se intimide, déselo porque es para Dios. El poder de la palabra hablada, la fe cimentada en la cruz del Calvario, creyéndola en su corazón, hace posible que lo invisible se vuelva visible. ¿Lo está entendiendo? Es lo que va a ser posible porque usted decreta la palabra en autoridad y creyéndola firmemente porque sabe que lo que hizo Jesús por el Calvario va a hacer que usted pueda tomar la autoridad del reino para así como Jesús decía las cosas ocurrieran. Cuando usted le diga sé sano, será sano. Sé libre en el nombre de Jesús, serás libre. Cuando usted le diga a los demonios te vas porque te tienes que ir. No es a ver qué pasa. No. Ese no es el Dios que yo le sirvo. El Dios que yo le sirvo dijo y ya fue. Y el que usted le sirve también. Así que no hay razón para dudar, para ser intimidado de no hacer las cosas. Al contrario, se es mandado, es mayadito para hacer las cosas de Dios. Y agárrelo. El enemigo lo quiere intimidar para que no llegue. El enemigo le quiere meter miedo. El enemigo lo quiere paralizar. El enemigo lo quiere entretener. Pero usted sabe que la bendición suprema cuesta un precio, que es el compromiso con Dios. Y cuando usted tiene un compromiso con Dios, nadie ni nada lo puede detener porque usted sabe que esa es su bendición y que tiene su nombre y que no importa lo que esté pasando, Dios lo dijo y Dios lo cumplirá. Porque el que le habló a usted es el que hizo los cielos y la tierra. Y Jesucristo es nuestro Señor, por el cual todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, declaran: Cristo es el Señor. Déselo grande. Adoración pase. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra. Y permite, oh Dios, que podamos entronar la palabra, que podamos tomar autoridad y poder y posesión de lo que tú nos has entregado. Reconocemos que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Hoy, Señor, reconocemos que somos siervos tuyos, obedientes a tu palabra, que caminamos en tu verdad absoluta y que necesitamos, Señor, cada vez someternos más a tu palabra, cada vez ser más obedientes. Y a obediencia, nosotros viviremos en Cristo para recibir las grandes bendiciones que obtendremos. Señor, unos tenemos unas necesidades, otros tenemos otras necesidades. Yo te suplico, oro en el nombre de Jesús, que tú toques las vidas conforme a las necesidades, porque ellos han hecho un compromiso contigo. Y ese pacto de compromiso ha de ser de bendición para nuestras vidas. Hoy ellos han venido en acción de gracia, reconociéndote a ti como el Dios poderoso que sana, que libera, que transforma, que restaura y que estableces una nueva relación de intimidad con tus hijos, donde tú le mostrarás tu gloria por ver de tu presencia en la vida de ellos. Oh Señor, toca las vidas ahora mismo. Toca las vidas. Toca y sana, libera, transforma, restaura la relación contigo. Te pido en el nombre de Jesús todas estas cosas, creyendo y sabiendo que tú lo estás escuchando y pidiendo mejor de lo que pensamos y pedimos. La gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario es: oh Jesús, toca a tu pueblo y sana. Libéralo, restáuralo. Plasma el rostro tuyo en su alma. En el nombre de Jesús.